Iceberg Project. Deep into local governments. Voy a empezar la presentación con una cita de Diego Gambetta que dice: imagínense lo que significa confiar en alguien en un mundo donde la confianza es realmente escasa. ¿Y por qué comienzo con eso? Porque la corrupción está ligada íntimamente a la confianza de diferentes maneras. Como el profesor Oliver adelantó, en países o en lugares donde la corrupción es baja, la confianza generalizada o esa confianza que las personas sienten hacia sus gobernantes, hacia las otras personas, generalmente es alta. Mientras que cuando los niveles de corrupción son altas, la confianza generalizada es muy baja. Pero esta cita es muy relevante porque resalta la importancia de la confianza en ambientes de altos niveles de corrupción, donde hay mucha desconfianza hacia el gobierno. Como Oliver estaba hablando, nosotros estamos en el proyecto Iceberg, estamos tratando de diferenciar entre diferentes tipos de corrupción sistémica, cómo se configura la corrupción en diferentes gobiernos municipales. Aunque algunos escritores o estudiosos del tema han dicho que es casi imposible, ¿verdad?, terminar con prácticas, con la corrupción sistémica, ¿verdad? Porque la corrupción sistémica es una que se adueña de los mecanismos anticorrupción, que puede utilizar los mecanismos existentes o la transparencia, por ejemplo, para legitimarse. Entonces son ambientes muy difíciles, con prácticas muy difíciles de interrumpir. Nosotros pensamos que tenemos que ir más allá y tenemos que diferenciar entre diferentes maneras en que la corrupción se consolida. Esto se basó en un estudio inductivo. ¿Qué quiere decir inductivo? Nosotros entramos con unas preguntas muy generales, sin, ¿verdad? Sin una idea preconcebida de lo que íbamos a ver. ¿Y qué fue una de las primeras cosas que notamos? Las diferencias en la confianza que habían. Y aquí entro un poco más en materia, ¿verdad? Repitiendo que la confianza es un factor importantísimo, hasta en las prácticas de corrupción, ¿verdad? Más triviales, hay un nivel de confianza, ¿verdad? Hay un nivel de confianza en que la otra persona no te va a delatar, hay un nivel de confianza en que vas a conseguir lo que quieres pagando el soborno. La confianza siempre está presente. Entonces, ¿verdad? Tiene un lado medio oscuro. Tampoco la confianza es algo totalmente bueno. Entrando en materia, comparamos dos ciudades, hicimos 50 entrevistas a profundidad con todo tipo de empleado municipal, ex empleado municipal, empresario, entre otros. Entonces, notamos unos patrones bien claros en cada una de las ciudades. Notamos que en una ciudad era una corrupción muy organizada, una corrupción que casi ni se veía, una corrupción legalizada muchas veces o que simulaba estar legalizada. En la otra ciudad que vimos, un gran desorden, parecía súper corruptísima, todo el mundo quejándose de la corrupción, los ciudadanos siendo afectados directamente. Era una corrupción muy desorganizada. Entonces, ¿qué estaba detrás de estos tipos, de estas manifestaciones tan diferentes de la corrupción? Pues habían unas redes muy diferentes y estas redes se unían de manera muy diferente entre ellos, ¿verdad? Las personas que estaban tenían tipos de confianza diferentes. En la ciudad donde predominaba, ¿verdad?, este aparente orden, lo que veíamos era una confianza partidista muy grande y basada también en relaciones personales. Una confianza que precedía los actos corruptos y iba más allá que los actos corruptos. Entonces, pues, ¿verdad? Eso también, ese tipo de confianza, pues daba una manera de las personas relacionarse, traer a sus personas de confianza a trabajar en el gobierno.
una desconfianza hacia los que o no son conocidos, o no son de tales familias, o no son de tal partido, pero tiene toda una lógica y una manera de racionalizar las acciones, ¿verdad? Esto es por el partido, esto es para mantener poder, esto es para que los otros no vengan y destruyan el municipio. Entonces eso es lo que se veía, ¿verdad? Unas personas unidas por confianza, con una confianza muy profunda que viene, ¿verdad? Más allá, como dije, va más allá, antecede y va más allá de la corrupción. En el otro lugar donde había un desorden, lo que vimos era, ¿verdad?, que había múltiples redes en el mismo terreno, compitiendo las unas con las otras, y no había confianza de este tipo. Pero eso no quiere decir que no hubiese confianza, ¿verdad? Había confianza, pero basada en la coparticipación en actividades ilícitas. Lo que se ve en esta otra ciudad, ¿verdad?, es redes que se establecieron exclusivamente para cometer actos ilícitos. Entonces, la confianza que se desarrollaba era muy específica, o sea, no era que te conocía de antes, no era que eres de mi partido o que eres el hijo de fulanito, es que los dos participamos en este esquema de corrupción y somos cómplices. ¿Y qué quiere decir ser cómplice de alguien, verdad? O sea, si tú traicionas, es como que tú tienes, ¿verdad?, el destino de la otra persona en tus manos, de cierta manera, y eso requiere un nivel de confianza muy alto. Si esta persona te delata, ¿verdad? Pues, ¿verdad?, lo puedes perder todo. Entonces, pues, se veía esa diferencia bien clara en la manera en que los diferentes individuos en las redes se relacionaban. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque esto es importante. Nosotros pensamos que esto es importante y tiene, ¿verdad?, para nosotros una clara línea para intervenciones. No es lo mismo uno intervenir con el peso de una confianza generada y que va más allá del acto nada más, ¿verdad? Pues tiene una racionalización muy fuerte, tiene un componente de lealtad, por ejemplo, partidaria o familiar, muy fuerte. Y aunque de inicio Oliver y yo dijimos, ay, esta ciudad con esta corrupción tan organizada, pues como que sería más fácil, pensamos que tal vez sería más fácil intervenir ahí, pero creemos ahora que es lo opuesto, que es más difícil con todo ese peso de esa confianza que tiene toda una tradición detrás, ¿verdad? Y que va más allá de un acto corrupto, y que es una manera de organizar ese municipio también. En el otro vemos, en el municipio donde lo que vemos es complicidad, vemos que hay una valiosa oportunidad para intervenir con los empleados municipales. Estos empleados, o sea, la complicidad pues no solo tiene confianza, no solo es como una confianza transaccional, como hablé hace un ratito, ¿verdad? Te doy esto y confío que tú me vas a dar esto otro, ¿verdad? Estamos los dos en un mercado negro y pues está esa confianza. En la complicidad hay miedo, hay todas estas emociones envueltas que mantienen a las personas activamente participando ¿verdad? De estos actos corruptos. Y el factor del miedo es importantísimo, ¿verdad? Podemos pensar que la confianza genera pues sentimientos positivos entre las personas, confío en ti y, ¿verdad?, te doy esta responsabilidad. Pero el miedo también te une a la otra persona de cierta manera. Tú no vas a actuar de una manera contraria porque tienes miedo a que te boten del trabajo, tienes miedo a que te maten, tienes miedo, o sea, y el miedo estaba ahí coexistiendo fuertemente también con esa complicidad. Y volviendo a la intervención, ¿verdad? Nosotros pensamos que en una ciudad donde el empleado municipal entra y no es por estas redes muy fuertes, familiares, partidistas, de élites, sino que cuando entra es que los reclutan, ahí vemos una oportunidad de intervención, una oportunidad de nosotros, ¿verdad?, reclutar antes ese empleado, antes de que esté, ¿verdad?, con miedo, con complicidad, con ese, ¿verdad?, que se envuelva en estas otras redes. Hay una oportunidad para competir, para que el empleado
genere confianza hacia el patrono, que es el municipio, que lo puede proteger, que puede apoyarlo, que puede darle seguridad. Entonces, pues ahí vemos ese tipo de posibilidad de intervención. Entonces, bueno, pues básicamente este ejemplo de la confianza lo utilicé para ilustrar el tipo de diferenciación que nosotros estamos haciendo, que es una diferenciación muy específica de cuáles son los mecanismos, ¿verdad? Pues son las redes, puede ser la misma práctica, como Edgar hablaba de patronazgo, pueden ser las mismas prácticas, el soborno, ¿verdad? Trampear con los contratos, pero tienen una lógica diferente, benefician a diferentes personas, las personas que están envueltas lo están haciendo por razones diferentes, se sienten comprometidos con ese acto corrupto ¿verdad? Porque le debes una confianza a alguien, porque tienes tu manera de justificarlo, o porque tienes miedo, entonces, o eres cómplice, ¿verdad? De cierta manera, y pues también te inviertes en esa actividad. Entonces, pues otra vez como modo de ejemplo de las diferenciaciones que queremos llegar a hacer para desarrollar o para ayudarnos a pensar en intervenciones que puedan interrumpir estos patrones que están tan arraigados en diferentes municipios y que no sea simplemente la corrupción, hay corrupción sistémica o hay mucha corrupción en este municipio, no se puede hacer nada o hay que explotar el municipio y hacer algo diferente totalmente. Es ver, ¿verdad?, cuáles son los diferentes tipos, qué podría funcionar en cierto lugar o no. Igual lo que les acabo de decir, tal vez no funcionaría, ¿verdad? Pero vale la pena intentar y decir, ok, aquí esa confianza no está, tenemos una posibilidad de intervenir mejor que tal vez en el otro contexto. Y bueno, pues con eso cierro mi intervención. Muchas gracias. Iceberg Project. Deep into local governments.